Vamos a hablar sobre injuria renal aguda, que también es denominado lesión renal aguda, ¿ok? En realidad estos términos conceptuales son indistintos, simplemente son sinónimos propiamente castellanizados. Y lo que sí está en desuso es el término de insuficiencia renal aguda, aunque por igual todos lo entendemos, ¿ya? La única palabra conceptualmente sí diferenciada terminológicamente es enfermedad renal aguda, y ahí sí tiene una distinción de temporalidad, ¿ok? Pero acá nos vamos a centrar sobre el término de injuria renal aguda o lesión renal aguda. Y empezamos con un caso clínico. Fíjense, tenemos acá un paciente varón de 53 años con antecedente de hepatitis y cirrosis. Está ya con carcinoma hepatocelular y recibe quimioterapia. Recibe su terapia diurética regular para la cirrosis. Y el paciente tiene una intercurrencia de náuseas, vómitos, no ingiere nada por vía oral, se encuentra febril, letárgico, hipotenso, taquicárdico, con oliguria. Fíjense cómo el débito urinario se ha reducido. Y en la analítica encontramos un poco el potasio elevado, está con hipercalemia en 5,9, el bicarbonato reducido, se entiende que tiene un grado de acidemia, y esta además es anión GAP elevado, puesto que está con acidosis metabólica anión GAP elevado. El paciente también tiene la creatinina, que es un producto de retención nitrogenada procedente del metabolismo de la creatina a nivel muscular, está elevado y está en 1,6, ¿ok? En 1,6. La bilirrubina también está elevada, los leucocitos también, y el paciente está con anemia. Luego fíjense que hay una prueba analítica que es un biomarcador importante en los pacientes con lesión renal aguda, que es el FENA, la excreción fraccionada de sodio, que acá luego lo recordaremos, lo subrayamos de momento, está en 0,19, o sea, está reducido, menos de 1, y el paciente también tiene proteinuria. Se le hace una ecografía que parece que está conservada la silueta renal, tiene ascitis, y acá tenemos un dato preliminar, un background del paciente que nos dice que la creatinina previa hace 3 semanas era de 0,9. ¿Ok? Entonces, ¿qué cosa a partir de la creatinemia podríamos decir que el paciente tiene una injuria renal aguda? ¿Por qué? Porque ha habido una elevación de la creatinemia de un control previo normal y ahora se ha elevado. ¿Por qué el paciente hace una injuria renal aguda? Planteo mi diagnóstico diferencial. De lejos, la causa más frecuente será injuria renal aguda isquémica, ¿ok? Principalmente de esta, la necrosis tubular aguda, que es la que más se estudia en fisiopatología y estudiaremos en esta clase. Otra será la nefrotóxica, bueno, la isquémica primero, porque el paciente, fíjense, ha estado con vómitos, ha estado aparentemente con un balance hídrico negativo, uno podría pensar que hay hipoperfusión y por eso tener injuria renal aguda isquémica, y además que esté hipotenso. Pero el diagnóstico diferencial abarca o se extiende también a la nefrotóxica, puesto que el paciente está con terapia quimioterápica, y eso normalmente algunos fármacos tienen potencialmente efecto nefrotóxico. O podría ser que el paciente tenga una injuria renal aguda asociado a la sepsis, puesto que miren que está con leucocitosis, está con fiebre, está con respuesta inflamatoria, y la sepsis también produce injuria renal aguda. O a lo mejor se trata de un síndrome hepatorrenal, porque la cirrosis eventualmente tiene como una complicación la injuria renal aguda. O a lo mejor se debe a una glomerulopatía secundaria, puesto que el paciente tiene proteinuria. O sea, ¿qué les quiero decir con esto? Que la elevación de la creatinina es muy sensible y obedece a diferentes tipos de insultos, isquémicos, tóxicos, infecciosos, hemodinámicos, etcétera. ¿Ok? Sin embargo, por supuesto que al final uno de los mecanismos será el principal responsable. Puede haber una coexistencia de mecanismos, sí, pero lógicamente siempre será uno el primordio responsable. Entonces, ¿qué cosa es la injuria renal aguda o la insuficiencia? Es el cese súbito de la función renal. En fisiología ustedes deben recordar que el riñón comprendía como 9 funciones, pero en este caso señalamos o nos ascribimos a la del filtrado glomerular, puesto que cuando se reduce el filtrado glomerular de manera súbita, se eleva los productos nitrogenados, puesto que ya no se pueden filtrar adecuadamente. Años atrás
había una multiplicidad de definiciones de qué cosa era injuria renal aguda, elevación por encima de 0,5, más de 2, aumento del 25, 50%, etcétera. Pero ya desde hace muchos años, más de una década, ya se homogenizó la definición a través de las guías internacionales CADIGO, que son las que le dan las estandarizaciones conceptuales en nefrología, y nos dijo que la definición se refiere a cuando hay una elevación de la creatinina en mayor o igual a 0,3 miligramos por decilitro en las últimas 48 horas, o si se incrementó más de 1,5 veces el valor previo, o si el paciente tiene oliguria. Señalemos esto primero, puesto que nuestro paciente tenía la creatinina en 0,9 y claramente se incrementó en más de 0,3, porque ahora está en 1,6. Así que el paciente cumple la definición de injuria renal aguda. ¿Ok? Como ven acá, esto se instala en cuestión de manera aguda, en cuestión de horas, días, y en cambio, por si acaso, cuando esta injuria o este problema renal agudo se extiende más tiempo sin superar los 3 meses, ya se le llamará enfermedad renal aguda. ¿Ok? Muy bien, acá nos adscribimos principalmente a lo primero, a la injuria renal aguda. Etiopatogénicamente, yo puedo diferenciar causas prerrenales, renales y posrenales. Prerrenales, todo lo que disminuye el volumen circulante efectivo, o sea, lo que perfunde efectivamente el glomérulo, que muy bien podría ser diferentes causas de hipovolemia, deshidratación, hemorragias, etcétera. En un primer momento son causas prerrenales. O también tengo el síndrome cardiorrenal, si ustedes tienen, por ejemplo, un problema cardíaco, ¿ok? Entonces, la menor contractibilidad y perfusión cardíaca también puede afectar la perfusión a nivel renal y generar una injuria renal aguda. Lógicamente, si hay una oclusión vascular arterial también, o algunos efectos medicamentosos como los antiinflamatorios no esteroideos, o esta terapia antihipertensiva como los IECAS o de los ARA2. ¿Ok? Causas posrenales principalmente son obstructivas y las causas renales son todo aquello que afecta el parénquima renal. ¿Ok? Entonces lo mismo estamos viendo acá, ya lo hemos dicho, prerrenal, renal intrínseca y posrenal. ¿Qué afecta, qué contenemos en el parénquima renal de las causas renales intrínsecas? Se puede afectar el vaso, como en la vasculitis, el glomérulo, como en la glomerulonefritis, el intersticio, como en la nefritis intersticial, y la causa más frecuente, si se daña el túbulo, la necrosis tubular aguda. De lo cual, de lejos, la causa más frecuente es isquémica, aunque tengo también la nefrotóxica, que puede ser por causa exógena, típicamente antibióticos. Todos deben haber escuchado el efecto nefrotóxico de los aminoglucósidos, por ejemplo, o el contraste en esta era tecnocrática e imagenológica en lo que los médicos a veces no piensan y solamente se centran en laboratorio o imágenes. O causas endógenas, derivado, por ejemplo, del depósito de pigmentos, por ejemplo, la misma bilirrubina en pacientes que tienen colestasis e hiperbilirrubinemia. Este pigmento se puede depositar a nivel renal y generar también injuria renal aguda, ¿no? O podría ser la mioglobina, por ejemplo, un síndrome crash, un aplastamiento de una pared en un obrero, generar ruptura, contusión, ruptura muscular y rhabdomiolisis, y esta liberación de la mioglobina genera mioglobinemia incrementada y finalmente mioglobinuria, y este depósito de la mioglobina en el túbulo va a generar este problema nefrotóxico. Algunas proteínas intratubulares pueden ser proteínas anómalas que se producen clonalmente como en algunos tumores hematológicos, como en el mieloma, o algunos cristales que se depositan también a nivel renal, causa menos frecuente. Y las causas obstructivas, por frecuencia en un paciente varón, adulto, adulto mayor, será hiperplasia prostática benigna. Recuerden de que el paciente en algún momento puede dejar de orinar bruscamente, retención urinaria aguda, y viene emergencia en anuria y a veces el paciente tiene falla renal aguda. O podrían ser causas en una mujer de patología útero-anexial tumoral si es que justo se comprometió ambos uréteres. Hablamos ahora de la causa más frecuente. ¿Cuál hemos dicho? La necrosis tubular aguda isquémica, la NTA, en la cual fisiopatológicamente se describe una triada de daño. Daño tubular, daño endotelial o vascular e inflamación. En el daño tubular se describen dos mecanismos, el backleak y la obstrucción tubular, y la injuria endotelial propiamente se describe la vasoconstricción, la cual va a generar más hipoxia y daño tubular.
Todo esto reduce el filtrado glomerular y por eso tenemos este problema. Entonces acá, ¿qué hemos dicho? Como consecuencia del insulto isquémico, miren qué es lo que está pasando. Se desorganizan las células tubulares, cambian su citoesqueleto, pierden las integrinas y por lo tanto se esfacelan como estamos viendo acá. Se esfacelan y que están generando una obstrucción a nivel de la luz tubular. Primer mecanismo o evento, obstrucción. Al generarse una obstrucción, el fluido tubular, que normalmente va por esta vía, por este flujo, ya no pasa, no transita su camino y por lo tanto va a haber un incremento de la presión aquí, intraluminal previo a la obstrucción, y eso va a favorecer la salida de líquido justamente por estas zonas denudadas. Ese fenómeno de esta salida de líquido, que es como decir la retrodifusión del líquido, que no tiene una buena traducción en castellano, en realidad le denominamos mejor back leak, ¿ok? Y al salir este líquido por estas zonas, va a generar, ¿hacia dónde va a ir? Hacia el intersticio. Lo mismo estamos viendo acá. Acá está el tubuli que se dañó, va a salir al intersticio. Y en el intersticio, ¿qué cosa tenemos? La red capilar peritubular. Como el intersticio se va a edematizar, eso también va a generar una compresión extrínseca de esta red capilar peritubular y por lo tanto eso agravará más la hipoxia. O sea, el daño tubular también compromete el tema vascular y este agrava más el insulto isquémico. ¿Ok? Entonces, ¿se afecta la perfusión renal? Sí, miren, recordar que la corteza hacia la médula, el flujo es mayor en la corteza, lógicamente porque predominan los glomérulos, y luego se va reduciendo el flujo sanguíneo tanto en la medular externa como en la medular interna. Y del mismo modo, la concentración de oxígeno. Pero acá subrayemos de que hay un segmento tubular, que acá lo estamos viendo, que es la par recta del segmento S3 del túbulo proximal, y la rama ascendente gruesa que en efecto coinciden con la zona de la medular externa. Este segmento es rico en mitocondrias y por lo tanto tiene una alta actividad metabólica y es mucho más sensible a la deprivación de oxígeno. Acá vemos lo mismo, mayor flujo en la corteza que en la médula, lo mismo que la concentración de oxígeno. Y cuando se produce un insulto isquémico, una hipoxia, miren, hay un mecanismo de redistribución del flujo. Por ejemplo, aumenta en la corteza, aumenta en la médula interna, pero no en la médula externa porque fue una zona mucho más sensible a la hipoxia. Acá vemos en un control normal el flujo mayor en la corteza y luego va reduciéndose progresivamente. Y acá, en cambio, fíjense cómo cambió. Si bien se redistribuye el flujo en la corteza y más en la médula interna, miren acá toda esta franja negra de la médula externa, no. Incluso esta zona ya representa una zona necrótica. Así a simple vista en la macroscopía renal de este riñón diríamos que en efecto se ha sometido a una necrosis tubular. ¿Ok? Muy bien. Y cuando tú tienes, ¿y por qué se produce esta necrosis tubular aguda isquémica? Bueno, la causa principal es justamente todo lo que genera isquemia, hipovolemia, hipoperfusión. O sea, acá estarán la hemorragia, la deshidratación severa, etcétera, ¿no? Si tú tienes una hipovolemia, se te reduce el volumen circulante efectivo, se activarán los vasoreceptores y se liberará el sistema renina-angiotensina-aldosterona, la noradrenalina, activación del sistema simpático y la adenina vasopresina. Los tres tienen efecto vasoconstrictor y que si la hipovolemia es profunda, esta respuesta vasoconstrictora será enérgica y ya comprometerá también a la arteriola aferente. Lógicamente, si por ejemplo estás con un choque hemorrágico y vas perdiendo sangre, y recuerden de que una anemia severa o una hipovolemia profunda es causa de muerte, entonces, ¿y por qué es causa de muerte? Porque al tener una menor perfusión, por ejemplo, coronaria, se puede producir una parada cardíaca, o ni qué decir, la hipoxia que podría haber a nivel del sistema nervioso central. Entonces, cuando ocurre esto, se redistribuye el flujo de sangre, ¿ya? Y en este caso se sacrifica un órgano altamente vascularizado como el riñón para tratar de redistribuir el volumen de sangre hacia otros órganos nobles. Por eso que este mecanismo de vasoconstricción enérgica reduciría el filtrado glomerular y generaría también un agravamiento del daño renal isquémico hipóxico. ¿Ok?
En cuanto al tema vascular, además activa factores de la coagulación, hay cambios de las propiedades reológicas. Reológicas se refiere propiamente a circulatorias. Hay aumento de la permeabilidad endotelial, aumenta las selectinas, y todos estos son los factores vasoconstrictores, la endotelina 1, la angiotensina 2, entre otros, que desbalancean y predominan, generando un mayor tono vascular y vasoconstricción, y por lo tanto generando más insulto isquémico. Sin embargo, miren, experimentalmente cuando se ha querido verificar si yo trato la vasoconstricción dándole sustancias vasodilatadoras, eso no necesariamente ha revertido o tratado una necrosis tubular aguda. ¿Ok? ¿Esto qué significa? Que no solamente se trata de un problema vascular, sino como decíamos, es una triada. Problema vascular, tubular e inflamatorio, ¿no? Del problema tubular, miren, todo esto es lo que acontece cuando se somete el túbulo a isquemia. Miren, acá está el túbulo normal, perdón, acá tiene microvellosidades, que acá claramente vemos que se pierden luego del insulto isquémico hipóxico. ¿Qué más tenía? Tenía integrinas, que acá ya no las vemos, por lo tanto ya no se va a adherir a la membrana basal. Qué más teníamos? Teníamos la bomba, acá está, la bomba 3-sodio-2 potasio ATPasa, que acá también ya se ha reducido, y por lo tanto se vulnera toda la citoarquitectura y como decíamos, se genera un desprendimiento de las células tubulares. Entonces, miren, cuando un paciente padece de una lesión renal aguda, en realidad hay fases, hay un continuum patológico. Inicialmente, el mecanismo es prerrenal, porque recuerden que acá ya habíamos dicho que ya existe también una reducción del volumen circulante efectivo. O sea, cuando el paciente empieza con este sangrado, este hipovolemia, esta hemorragia, esta diarrea, deshidratación, cualquiera de las causas que generen un balance hídrico negativo, tú empiezas con una causa prerrenal. Se supone de que si tú te hidratas, te dan fluidos, tu enfermedad no es tan severa, por ejemplo, no tienes un diarrea coleriforme, entonces esta causa es tratada, reversible, se corrige, ahí queda. Pero si tu problema es severo, la diarrea es severa, ¿ok? Entras en shock, la hemorragia es profunda, haces anemia severa, etcétera. Entonces, este mecanismo se perpetúa y evoluciona. Deja de ser un problema perrenal y se deriva hacia un problema renal intrínseco tubular, o sea, necrosis tubular aguda isquémica. Por lo tanto, inicia, se extiende, acá ya se agrega el tema inflamatorio, acá ya se produce todo el tema de daño tubular, el paciente puede estar acá incluso en oliguanuria, requerir diálisis, pero luego, fíjense que el paciente tiene una capacidad de regeneración tubular, o sea, el tubuli se puede regenerar. E incluso luego puede recuperar completamente la función renal, ¿no? Primero recupera la diuresis y luego ya se reducen los productos nitrogenados. Y ese proceso, que si bien dura poco tiempo, pues normalmente un promedio de días, a veces se puede extender hasta las 6 semanas. ¿Ok? Lo mismo vemos acá, miren el tránsito del tubuli, pérdida de la polaridad, etcétera. Puede haber apoptosis, puede haber necrosis, pero luego tiene capacidad otra vez de regeneración y diferenciación tubular. Si bien es cierto, el término es necrosis tubular, ojo que en realidad principalmente encontramos apoptosis y luego injuria subletal. Cuando hay daño hipóxico, se incrementa la síntesis de sustancias reactivas de oxígeno que oxidan cualquier elemento orgánico a su alrededor, que muy bien pueden ser proteínas o lípidos. Hay injuria mitocondrial, se activa la fosfolipasa, se libera el calcio citosólico y esto normalmente la liberación de calcio se asocia a apoptosis y también a necrosis. Finalmente, la inflamación, ¿por qué está presente? Miren que hay cambios modulados tanto en la inmunidad innata como la adquirida. Aumenta la expresión de integrinas, la molécula de adhesión intercelular, báscula celular, y hay presencia de moléculas inflamatorias, citoquinas, el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 1, todo esto confluye en la inflamación. Entonces, daño tubular, lo estamos viendo acá, llegada de células, célula T, macrófagos, neutrófilos, que producen citoquinas, sustancias reactivas de oxígeno, y la triada, daño vascular, inflamación y daño tubular. Entonces acá, daño vascular, daño tubular, hipoxemia,
Normalmente la necrosis tubular aguda en el 95% de pacientes es reversible, pero en un 5% o 10% o un poco más en el anciano puede llegar a ser incluso hasta irreversible. Y cuando tienes cambios tubulares, hay todo lo que ya hemos mencionado. También hay un mecanismo que no lo habíamos dicho, que es la mayor llegada de sodio a nivel distal, y eso fomenta la activación del feedback tubuloglomerular. Puesto que ya habíamos dicho de que en el túbulo proximal, que es el que se afecta de manera notable, ahí tienes las bombas 3 sodio 2 potasio TPase, ¿cierto? Si tú vulneras este túbulo, ya no reabsorbe sodio a este nivel y por lo tanto te llegará más sodio a nivel distal. Si ustedes recuerdan de su fisiología, ¿qué pasaba cuando llegaba sodio a nivel del túbulo distal? Se activaba un mecanismo que se llamaba feedback tubuloglomerular, solo que en condiciones normales, fisiológicas, ese mayor aporte de sodio a nivel distal se interpretaba como una sobrecarga salina, una mayor oferta, un mayor aporte. Y eso generaba una vasoconstricción preglomerular, ¿no? Recordarán eso, repasen su fisiología, se activaba la adenosina y se generaba una vasoconstricción, se liberaba adenosina. Acá, en cambio, desde el punto de vista fisiopatológico, esta mayor llegada de sodio, pero por defecto de su reabsorción a nivel proximal, activa el FIC glomerular. ¿Y qué creen que va a pasar? Vasoconstricción preglomerular, y eso genera más isquemia. ¿Ok? Todo esto se asocia a disminución del filtrado glomerular. Lo único que faltaría agregar acá, el fenómeno inflamatorio, en la que hay sustancias reactivas de oxígeno, hay integrinas y hay citoquinas, como vemos ahí. Muy bien, complicaciones de la insuficiencia renal aguda, de la falla renal aguda. Una es acúmulo de los productos nitrogenados y el paciente estará con uremia. La uremia puede generar compromiso multisistémico orgánico, neuropatía urémica, pericarditis urémica. Si el paciente no filtra adecuadamente la carga ácida, que es la principal razón, tendrá acidosis metabólica, anión GAP elevado. Y si el paciente cursa con oligoanuria, el paciente va a estar ahora con sobrehidratación, sobrecarga de volumen. Esto, la uremia y la acidosis puede generar inflamación. La acidosis genera también vasodilatación, no se olviden. Y la sobrecarga de volumen, deben de recordar que puede producir falla cardíaca. No sorprende que un paciente con falla renal aguda haga un síndrome cardiorrenal. ¿Ok? Muy bien, esto ya lo hemos visto, la definición clásica hemos reparado acá en la primera, mayor o igual a 0,3, pero también se establecen estadios, ¿no? 1, 2, 3, ¿ok? El primero de ellos era en efecto el estadio 1, y mientras mayor gradación de incremento de la creatinina podríamos pasar a los otros estadios, ¿no? Si por ejemplo ya está en diálisis, decimos que está en estadio 3. Yo lo que les digo por ahora es que fijen el estadio 1, reconocimiento inicial. Entonces acá están las diferentes versiones que podría tener el riñón en cuanto a daño. Acá está normal, lo último es la muerte. Acá ya el paciente está en falla renal, probablemente requiera diálisis. Acá empezó a reducirse el filtrado glomerular, y es aquí cuando, al reducirse el filtrado glomerular, yo identifico, porque ahí es cuando recién se eleva la creatinina. Quisiera incluso detectar un biomarcador previo cuando el paciente empieza a hacer su daño, ¿ok? Así como cuando tienes una injuria miocárdica en el contexto de un infarto y haces elevación de la troponina y tú diagnosticas así de manera precoz, eh, en vez de diagnosticar cuando el paciente ya tenga una insuficiencia cardíaca por disminución o por depresión miocárdica, ¿no? Lo mismo pensaríamos nosotros acá. Y en efecto, hay varias propuestas de biomarcadores para identificar el daño, algunos más conocidos que otros, como la cistatina C o el N-gal. En cambio acá, cuando ya se reduce el filtrado glomerular, aumenta la creatinina recién, ¿no? En cuanto a biomarcadores de acá de daño, el N-gal sale identificada de los neutrófilos, y en efecto se incrementa luego de la injuria renal aguda. Miren acá, comparativamente con otros contextos, incluido la enfermedad renal crónica, una infección urinaria, miren cómo se incrementa de manera marcada, pero en la injuria renal aguda. ¿Ok? Sin embargo, a pesar de que existe este biomarcador de daño, lo que sigue utilizándose más hasta ahora es la creatinina.
digamos por su asociación clínica ya de compromiso o de complicación del paciente. Como hemos dicho, la necrosis tubular aguda isquémica en un comienzo empieza como un daño prerrenal. Luego evoluciona a un daño renal intrínseco como la necrosis tubular aguda. Pero acá alguien podría preguntarse, doctor, entonces cuando un paciente viene con la creatinina elevada y tiene antecedente de hipovolemia, podría ser que sea tanto porque esté en una fase prerrenal o en una fase ya renal intrínseca. ¿Y cómo lo diferencio? Bueno, hay otros índices, por ejemplo. Si tu paciente está en azoemia prerrenal y todavía no tiene daño establecido orgánico a nivel estructural tubular renal, entonces tu paciente todavía tiene capacidad de compensación y reabsorbe agua y reabsorbe sodio. Por eso el sodio urinario lo encontramos reducido. Con la misma lógica entenderé por qué la osmolaridad urinaria está aumentada, porque al resolver agua, la orina se concentra. En cambio, si el paciente tiene necrosis tubular aguda, ya se afecta, se vulnera el túbulo orgánico estructuralmente y por lo tanto el sodio urinario estará aumentado, pierde su capacidad para concentrar la orina y la osmolaridad estará reducida. Pero además, subrayando este biomarcador que mencionamos al comienzo, cuando presentamos el caso clínico, que es el FENA, la excreción fraccionada de sodio en relación a la unidad, que en el caso de la azoemia prerrenal es menos de 1 y la necrosis tubular agudo es más de 1. La interpretación igual como explicaba el sodio urinario, ¿no? Si reabsorbe sodio, también puedo entender por qué la excreción fraccionada de sodio es menos de 1 en un problema prerrenal, o más de 1 en la necrosis tubular aguda. ¿Ok? Y también existe este otro biomarcador que es el índice urea-creatinina. Los dos son productos nitrogenados, los dos aumentan en la insuficiencia renal aguda. Solo que en el daño prerrenal aumenta mucho más la urea que la creatinina. Y esto es porque al momento de reabsorber agua, principalmente recuerden de que en fisiología se reabsorbe predominantemente en el túbulo proximal, y ojo que la urea, si recuerdan su metabolismo de la urea, a este nivel se concentra luego de que has reabsorbido agua. Por lo tanto, si reabsorbes más agua, también vas a reabsorber más urea. En cambio acá, el incremento es más proporcional, el incremento de urea en relación a la creatinina es menos de 21. Muy bien. Hasta ahí sería la fisiopatología de la necrosis tubular aguda. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Levanten la mano. Muy bien. Y luego hablaremos de otras causas posibles de otra índole. Por ejemplo, miren, asociado a sepsis. Los pacientes que tienen sepsis hacen falla renal aguda con mucha frecuencia y tienen alta mortalidad. Incluso los pacientes que tienen shock séptico, 1 de cada 2 tiene insuficiencia renal aguda. Los mecanismos, por ejemplo acá, sepsis, mecanismos del lipopolisacárido, gran negativos. Esto genera elevación de especies reactivas de oxígeno que generan daño tubular, pero por otro lado hay una formación de microtrombos que afecta también la perfusión glomerular. Otro mecanismo dispuesto es de que los pacientes que tienen sepsis y vasodilatación, esta vasodilatación afecta tanto la arteriola aferente como la eferente, pero a predominio de la eferente. Si se vasodilata más la eferente, entonces la salida será mayor que el ingreso y por lo tanto esto también reduce la presión intraglomerular y el filtrado. Así que bajo esta explicación no sorprendería el mecanismo de daño. Otros ejemplos, ya lo habíamos dicho, de las causas nefrotóxicas, de pigmentos mencionamos también, miren, la hemoglobina también puede llegar ahí por hemólisis. Ustedes cuando tuvieron su seminario de anemias hemolíticas, ¿qué se producía? Hemoglobinemia y luego hemoglobinuria. Y la hemoglobina también es un pigmento que genera daño tubular. El daño de estos pigmentos, normalmente se subrayan acá, se relaciona a la obstrucción tubular. Muy bien, y de las causas nefrotóxicas exógenas, por ejemplo acá por el contraste, en realidad los mecanismos patogénicos a veces son un poco superpuestos. También vemos acá cambios vasculares, por otro lado vemos cambios tubulares, muy similares a todo lo que ya hemos dicho, incluido el feedback tubulo-glomerular, la obstrucción tubular, etc. Y también cambios vasculares en relación a la vasoconstricción o por otro lado la microtrombosis. O sea, todos estos mecanismos que ya habíamos mencionado también están vinculados
a la nefrotoxicidad o la nefropatía por contraste. Y en cuanto al uso de fármacos, miren, por ejemplo, ¿qué fármaco puede producir esto? Los AINES. ¿Por qué? Porque ya no puede vasodilatarse la arteriola aferente. La arteriola aferente normalmente se vasodilata gracias a la prostaglandina E2. Si el paciente está con AN, ya no se vasodilata la arteriola aferente. ¿Y esto en qué caso sería más elocuente? Si, por ejemplo, tú eres un paciente que estás con pérdida de volumen, y si tienes una diarrea, y se supone que para compensar esto, el riñón va a vasodilatar la arteriola para que el filtrado no baje. Pero si tú justo tomaste un antiinflamatorio no esteroideo, ya vulneraste este mecanismo de compensación. Y eso genera disminución del filtrado glomerular e injuria renal aguda. Pero eso es por si acaso, es algo a veces eventual, es algo a veces idiosincrático, no es de que todos los pacientes que toman AINE, bueno, por supuesto que acabo de decir que este mecanismo sería más notorio si al mismo tiempo tuvieras una hipovolemia coexistente, ¿no? Y acá, ¿quién está generando este mecanismo? Miren qué está pasando, se está vasodilatando la arteriola eferente, los IEC, ¿no? Y al bloquear la angiotensina 2, la angiotensina 2 tiene tanto acción en la arteriola aferente como en la eferente, pero a predominio del eferente, y por eso generas una vasodilatación a este nivel. Al generarse así, desde la arteriola aferente, desde el glomérulo y desde la arteriola eferente, al estar dispuesto así, la salida será mayor que el ingreso. Y por lo tanto la presión intraglomerular y el filtrado caen. Por supuesto que eso tendría que tenerse en cuenta, por supuesto de que no es de que los químicas sean igual a injuria renal aguda, eso no es así, pero sí deberíamos tener en cuenta estos mecanismos porque también pueden tener un compromiso hemodinámico farmacológico en la injuria renal aguda. Muy bien, ¿preguntas? Doctor, ¿puede volver a explicar cuáles eran las características con el tema de la triada? Daño vascular, daño tubular y daño inflamatorio. Eso. Tubular era todo respecto a la obstrucción, ¿verdad? La obstrucción es uno de los mecanismos de la injuria tubular. El otro es el backleak. En la necrosis tubular aguda isquémica, ¿no? En las causas nefrotóxicas también hay obstrucción tubular.